Hola, ¿qué tal? En el video anterior tuve la oportunidad de hablarles sobre la revolución industrial y cómo este proceso significó una gran transformación, no solamente para Gran Bretaña, sino para toda Europa y para el resto del mundo, en ámbitos como lo económico, en lo social, en lo cultural y también en aspectos políticos. El día de hoy les hablaré de un tema que sucede casi que de manera paralela a la revolución industrial y es la revolución francesa. Antes de iniciar, he traído una frase de Abraham Lincoln que dice que el pecado del silencio cuando deberían haber protestado hace cobardes a los hombres. Esta frase hace referencia al hecho de que las personas no deberían quedarse calladas ante cualquier tipo de injusticia ocasionada por, podemos tomar como ejemplo, un sistema de gobierno que no haga sino oprimir los derechos y las libertades que tiene cada persona. Y esto fue lo que sucedió durante la Revolución Francesa. El tercer estado no soportó más las injusticias por las cuales se estaban atravesando como consecuencia de un mal gobierno de la monarquía y de la nobleza, y esto fue lo que conllevó posteriormente a que se organizara una revolución. En 1787, Luis XVI, monarca absoluto de Francia, exclamó: "El Estado soy yo", y sin embargo en 1791 fue obligado a declarar: "Juro ser fiel a la nación y emplear todo el poder que me ha sido delegado por ella para mantener la Constitución y hacer cumplir las leyes". ¿Cómo fue posible esta derrota de la monarquía absoluta? ¿Cómo fue posible que en 1789 se cambiara toda una forma de gobierno institucionalizada y aceptada por tantos siglos? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a tratar por medio de esta exposición de esclarecer un poco cuáles fueron las causas, las fases y las consecuencias de la Revolución Francesa. Primero hay que decir que esto fue un acontecimiento el acontecimiento que más influyó en el desarrollo histórico a lo largo del mundo del siglo XIX. Recordemos que la revolución ocurre en el siglo XVIII, en 1789, pero fue en el siglo que siguió, en el siglo XIX, en donde la influencia de la Revolución Francesa se sintió mucho más. Algunas de las consecuencias, si se puede decir así, de esta época o de esta parte de la historia de la humanidad fue que se suprimieron los antiguos derechos feudales, se proclamó la igualdad de todas las personas ante la ley, se instauró la república y se consolidó la soberanía del pueblo por sobre los derechos del rey. Como antecedentes de la Revolución Francesa podríamos mencionar lo siguiente. La desigualdad social y política fue lo que ocasionaría que muchos de los grandes ideales por los cuales se luchó en la revolución dieran fruto. La sociedad francesa de finales del siglo XVIII estaba conformada por 28 millones de personas y estaban divididas en tres clases sociales o estamentos: la nobleza, el clero y el tercer estado. El clero y la nobleza eran las clases sociales privilegiadas. Formaban parte de ellas 470.000 personas, mientras que el tercer estado o estado llano lo conformaban la burguesía, los artesanos y los campesinos. Bien, a partir de este mapa conceptual voy a tratar de explicarles de una forma muy resumida cuáles fueron las causas, las fases y las consecuencias de la Revolución Francesa. Como causas tenemos, en términos generales, el descontento popular. La manera en cómo la monarquía estaba gobernando a los franceses causó un disgusto generalizado por parte del tercer estado. La nobleza no escatimaba en gastos y despilfarraba muchísimo dinero en sus grandes fiestas y reuniones de salón. ¿Cómo era posible entonces que el tercer estado siguiera manteniendo a la corona, sabiendo que quienes trabajaban y se esforzaban más
para poder producir riqueza eran pues los trabajadores, los campesinos y la burguesía. Entonces, esta situación tendría que cambiar. Dentro de las causas ideológicas y políticas tenemos las ideas ilustradas. Había muchos intelectuales que para ese entonces ya hablaban de derechos, de libertades y de la creación de una constitución para garantizar estos derechos y libertades. Y también la independencia de los Estados Unidos. Recordemos que esta ya se había llevado a cabo en 1776 y sirvió como ejemplo para que los franceses pudieran también luchar por esos ideales de libertad, fraternidad e igualdad. Dentro de las fases tenemos las siguientes. La convocatoria de los estados generales. La monarquía optó por convocar a los estados generales para el mes de mayo de 1789. La burguesía aprovecha este escenario para plantear la toma de decisiones y propone lo siguiente, propone que se votara por cabeza y no por estamentos. La nobleza tenía 285 diputados, al igual que el clero, mientras que el tercer estado tenía 578 diputados. Esto le daba una pequeña ventaja al tercer estado, por lo tanto, las decisiones que se tomaran, si se sometían a votación por diputados, pues iba a verse beneficiado al tercer estado. Mientras que si se hacía por estamento, lo más seguro es que la nobleza y el clero se iban a unir y así quedaban 2-1, dos estados, nobleza y el clero, frente a un estado que sería el tercer estado. Entonces se tendría que hacer lo que dijeran la nobleza y el clero. Entonces el tercer estado no aceptó esta propuesta de la monarquía porque ellos eran los que proponían una votación por estamentos y como la nobleza no aprueba la propuesta del tercer estado, lo que hace el tercer estado en represalia es una especie de rebelión, de revolución que se convertiría más adelante en un proceso que derrumbaría por completo la monarquía absoluta. Entonces lo que hace el tercer estado mm, el, el 14 de julio de 1789, junto con el apoyo popular, es tomarse las armerías y la fortaleza de la Bastilla. A eso se le conoce como la toma de la Bastilla. Posteriormente, el tercer estado convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente promulgó la Constitución de 1791 en la que se afirmó el principio de soberanía nacional. Luego, la Asamblea Nacional Constituyente fue reemplazada por la Convención Nacional. Lo que hizo la Convención Nacional fue reemplazar la monarquía por la república. Esta etapa de la convención se dividió en dos, en la girondina y en la jacobina. En la jacobina iba a sobresalir un personaje muy importante en la historia de la revolución conocido como Robespierre, y este señor implementaría el régimen del terror con la decapitación de 16.000 personas o más de 16.000 personas por medio de la guillotina. Esta etapa de la convención se iba a desarrollar entre 1792 y 1794. En la etapa girondina cabe resaltar que fue allí donde en 1793 se iba a dar orden de la decapitación del rey Luis XVI. Ya en 1794, un golpe de Estado protagonizado por los diputados centristas depusieron a Robespierre. Tras la ejecución de Robespierre y de otros elementos jacobinos, la revolución se adentró en una fase moderada. Fue redactada una nueva constitución, la constitución de 1795, y se ensayó la fórmula del directorio, así denominado porque el poder ejecutivo iba a quedar en manos de 5 miembros, los directores. Luego, un militar de prestigio, Napoleón Bonaparte, decide poner fin a este sistema por medio de un golpe de Estado y posteriormente se declararía como el emperador de Francia.
Y para finalizar, dentro de las consecuencias de la Revolución Francesa, tenemos la introducción de nuevas maneras de pensar en el mundo. La Revolución Francesa logró transformar la concepción que había de los individuos, otorgándole derechos y deberes que antes no poseían, que eran exclusivos de la aristocracia. También la abolición de la monarquía absoluta, el fortalecimiento del constitucionalismo, el reconocimiento de las libertades y los derechos para los ciudadanos, se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, entre muchas otras consecuencias que significaron una transformación en la sociedad francesa y por supuesto también en toda Europa y en el resto del mundo. Y para terminar, algunas preguntas para disertar, para seguir investigando. ¿Crees que las causas por las cuales se desarrolló la Revolución Francesa son justas? ¿Qué consecuencias de la Revolución Francesa se pueden percibir al día de hoy? ¿Consideras que para que haya una verdadera transformación social es necesario hacer una revolución como la francesa de 1789? Son preguntas que propongo para seguir investigando. Recordemos, siempre hay que tener presente de que la historia no es algo acabado, la historia debe servir para generar una reflexión a partir de la crítica de cómo a partir del comportamiento que han tenido los seres humanos en el pasado, nosotros podemos aprender de ello para así poder tratar de construir un mundo mejor con todo lo que nosotros hacemos. Espero que el video les sirva, eh, les sea útil y les sirva para enriquecer un poco aquellos conocimientos que son propios de la historia, específicamente de la Revolución Francesa, y espero vernos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.